No, yo no soy político, yo soy empresario que me metí a la política, pero en 3 años me regreso. He tenido posiciones muy importantes a nivel estatal, a nivel local. Pues él prácticamente se retiró a los 56, 57 años, yo tengo 62 y todavía no me puedo retirar. Como que dije, a ver, esto no es lo mío. Fui plato de segunda mano, fui la segunda opción. La típica, ¿no? Que encuentras arcas vacías y no tienes dinero, estás endeudado, teníamos la luz cortada. Pues a luchar desde cero y en lugar que la empresa podía caminar sin mi presencia física, ¿no? Prácticamente nos cambió la vida, ¿no? Porque ahí sí empezamos a, como dicen, quemar las naves, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Reenergízate. El 4º episodio lo tenemos hoy y estamos muy contentos porque este es un capítulo muy importante para mí, muy importante para la empresa y seguramente para todos los que van a estarlo viendo en los próximos días. Pues es un podcast en el que el invitado deja de fuera a nuestros clientes, deja de fuera lo que estamos acostumbrados a hacer en Reenergízate, que si bien ya saben, Reenergízate es un podcast dedicado a contar las historias de estos líderes que están cambiando el rumbo de la energía en Sonora, principalmente en Hermosillo. Y bueno, muy contentos de hoy invitar a este podcast a nuestro director general, al hombre que me dio la vida, a mi papá, el ingeniero Florencio Díaz Armenta, alias el Chito Díaz. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, de poder platicar. La verdad que no sé qué vamos a platicar porque no me lo anticipaste, pero pues con mucho gusto, pues qué podemos decir, cosas de mi vida, de mi participación en los negocios, un poquito de la política y de los temas que me apasionan, que son primero la familia, los negocios y también el servicio público. Claro, no, sí, pues tienes una trayectoria que incluso yo siendo tu hijo, pues claro que me tengo que preparar para hacer una investigación, ¿no? Y hacer un podcast que sea para mí histórico. Lo estoy marcando como un podcast histórico para lo que Reenergízate. Y sí, pues la verdad que mucho de lo que vamos a platicar es un viajecito de tu vida, del emprendimiento, tu vida en el servicio público. Has tenido pues posiciones muy importantes a nivel estatal, a nivel local. Entonces pues vamos a platicar un poquito. Me gustaría irle por el origen. Tú vienes de San Luis Río Colorado, eres nacido, originario de allá. Y platícanos un poquito cómo fueron esos primeros años cuando tú te topabas con los cables entre el taller del abuelo. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo fue la infancia de Chito Díaz con su papá y cuántos hermanos son? Un poquito de la familia, ¿qué tal? Pues mira, así es, yo soy de San Luis Río Colorado, somos una familia, papá y mamá, papá originario de Durango, mi mamá de Sinaloa, mi papá ya no vive, hace 10 años falleció, y somos 5 hermanos, yo soy el menor de todos, pues ahí prácticamente nacimos, nos criamos, y después algunos de nosotros, o todos, salimos a estudiar fuera. Pues yo al ser el más pequeño, bueno, pues fui el último de todos de salir a estudiar. Y sí, efectivamente, mi papá pues no tuvo la suerte que yo tuve de estudiar una carrera profesional. Entiendo que a lo mejor terminó primaria, empezó a trabajar por ahí en Mexicali en un taller eléctrico, aprendió el oficio de la electricidad. Y cuando se casó con mi mamá por ahí en el 55, decidieron ellos migrar a San Luis Río Colorado, de Mexicali a San Luis, que están muy cercanas. Pero en ese entonces creo que el río no permitía la fluidez que hoy tiene, entonces no era tan fácil ir y venir a San Luis. No estaba esos 40 minutos que estaba ya. Pero en ese entonces, bueno, pues ahí estaba San Luis y decidieron ir a vivirse a San Luis y ya mi papá ahí puso su primer taller eléctrico. Entonces, pues mis hermanos vivieron todos en el taller, o sea, al no tener casa, pues prácticamente la casa y el negocio era lo mismo. Yo al ser el último, pues mi papá muy chambeador, muy trabajador, ya pudo hacerse de su casa, pudo construir una casa, de tal manera que ya yo, el 5º hijo, pues ya nací y crecí en la casa familiar en donde vivimos prácticamente toda nuestra vida, hasta que ya todos decidimos emprender nuestro camino. Entonces, esa es básicamente mi historia, pero sí me crié en los mostradores, en los alambres, en los motores, en los abanicos, todo lo relacionado con lo eléctrico, así que mi formación es eléctrica. Y bueno, pues yo a eso me dedico y a eso me he dedicado toda la vida. Sí, fíjate, yo platicando con mis abuelos, pues recuerdo muy bien que mi abuelo también aprendió sobre electricidad por correspondencia, ¿no? Sí, él era autodidacta, ¿eh? No se quedaba, pues no tuvo, como dije, la suerte de poder
estudiar, pero se preparó. Entonces, ahí en los libreros de la casa familiar, el rancho que le llamamos allá en San Luis, todavía puedes observar ahí los libros de electricidad que tenía él. Era así, él estudiaba mucho y toda la vida estudió y toda la vida se preparó. Entonces fue una persona muy, muy inteligente, muy trabajadora, y pues gracias a eso logró avanzar mucho, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos dejó un gran ejemplo. Yo a veces me pongo a analizar y hasta compararme con él mismo. Pues él prácticamente se retiró a los 56, 57 años. Yo tengo 62 y todavía no me puedo retirar. Entonces alguien que no estudió carrera, se pudo retirar, irse a vivir a su rancho, porque pues hizo negocios, le fue bien, empezó desde la nada. Él no tuvo la suerte de nacer en una cuna en donde pudiera tener todo, prácticamente no tenía nada. Entonces quiere decir que era muy bueno porque pues en poco tiempo pudo hasta retirarse bien y vivir muy bien hasta que el cáncer se lo llevó. Sí, claro. Pues parte de una persona que es autodidacta, alguien que pues es muy trabajador, siempre está acompañado de alguien que pues va soportando, que va cuidando, y una familia con 5 hijos, un negocio, pues no es fácil. Háblame un poquito de esa compañera que tuvo. Los dos siempre estaban al pendiente. De hecho, mi mamá siempre en el negocio. Yo creo que mi papá, bueno, entre ellos se deben de haber puesto de acuerdo, pero mi papá nunca se metió en los temas del manejo de los dineros. Es mi mamá fue mi mamá y sigue siendo mi mamá la que manejaba el tema de los negocios. Mi papá nunca tuvo una tarjeta de crédito, ni sabía si tenía dinero en las cuentas del banco. Las cuentas estaban a nombre de mi mamá. Entonces, hicieron un muy buen equipo los dos. Los dos trabajaron juntos y bueno, pues mi mamá tenía, además del negocio eléctrico, estar al pendiente de los 5 hijos, que hoy cuando tenemos 2 o 3 ya vemos que está complicado. Imagínate cómo habría sido cuando éramos 5. El mundo era distinto, era más fácil, ¿no? Podíamos andar en la calle sin problemas, pero como quiera que sea, asegurarse de que los hijos salgan bien adelante en un mundo que siempre ha sido difícil, pues fue yo creo que un gran éxito, ¿no? Y yo creo que le dimos algunas satisfacciones a ellos porque se nos reconocía a todos que siempre éramos los primeros lugares, ¿no? Desde la primaria todos, ¿no? Mi hermana y es mi hermana mayor, Carmelita, y luego mis otros 3 hermanos, somos 4 hombres y mi hermana, y casi siempre todos en los primeros lugares en la primaria, secundaria, y en toda la educación que tuvimos. Eso sí es muy destacable, pues yo obviamente conociendo la historia, pues sí conozco esto, que todos sobresalieron en su etapa educativa, ¿no? Pero no se quedó ahí. La verdad que todos han sido destacables en sus profesiones ahora. Creo que sí el legado que les dejaron ambos pues fue de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha pasión, y también el trato humano, ¿no? Eso es algo muy característico de lo que yo recuerdo del abuelo, lo que vivo hoy platicando con mi abuelita. Uh-huh. Y platicando contigo, con mis tíos, pues lo noto mucho, ¿no? ¿Tú qué crees que dentro de su formación en la infancia que haya hecho que sean grandes profesionistas y personas que tengan un buen trato humano? Pues mira, hay valores que ellos nos dieron, nos inculcaron a lo largo de la vida. Yo diría más con el ejemplo que con argumentos, ¿no? Porque luego a veces el papá o la mamá dicen es que hay que ser así, pero ellos mismos no lo son. Entonces mis papás sí verdaderamente eran congruentes en el tema de los valores, porque pues el tema de la honestidad, del respeto, del trabajo, de la disciplina, siempre lo tuvieron ellos. Entonces pues no teníamos otra cosa más que aprenderlo de ellos, ¿no? Era una combinación, porque mi papá era de carácter fuerte, entrón, trabajador, y mi mamá tenía esa capacidad de ver la parte humana, de estar pendiente de sus hijos. También muy inteligente mi mamá, tiene 90, ya va para los 91 años y lúcida totalmente. Creo que entre ellos dos nos inculcaron algunos valores que, como te digo, no nos tuvieron que dar como una receta, sino que simple y sencillamente nos los infundieron a través del ejemplo. Y yo creo que es la mejor manera de poder educar a nuestros hijos con el ejemplo. Claro, no, sí, 100% de acuerdo. Ahorita que mencionas que mi abuelita va para 91 años, ajá, recientemente tuviste un viaje, cuéntanos un poquito ¿cuál fue. Pues a mí me encantó, ajá, su viaje, cuéntanos un poquito. Venimos llegando, Yaso y yo, mi esposa y yo, de acompañar a mi mamá y a su mamá. Nos llevamos a las 2 abuelitas.
Pues las dos pues ya no tienen a los esposos. Y aunque mi suegra ya había ido a Europa y ya soy yo también, mi mamá no había ido. Entonces, pues ya tiene 91 años. Entonces, como que ya urgía llevarla y era uno de sus sueños. Entonces, pues ayudamos para podérselo cumplir. Y la verdad que disfrutamos mucho. No sé si disfrutamos más nosotros o ellas, pero la pasamos muy bien. En 2 semanas que anduvimos por allá, fuimos a París, a Roma y a Barcelona. Escogimos esas 3 ciudades. Muy padre la pasamos. Y ellas vienen muy contentas. Ahorita me están ahí pidiendo que les haga un álbum fotográfico de lo que hicimos, así que ando viendo a ver cómo lo hacemos para que quede el recuerdo y que no nomás quede en la memoria, que quede plasmado en un documento. Qué padre, ¿no? Oye, ayer yo platiqué por teléfono con mi abuelita y estaba fascinada, ¿no? Del viaje Sí, de las ciudades que habían visitado, de la Sagrada Familia, sí, el sí, Vaticano, ¿no? Encantadas lo de este máximo viaje. todo eso. Muchas felicidades, la verdad, Ujú, por haber hecho ese viaje. Yo sé que ujú. ya le traen muchas ganitas Sí, sí, sí. y bueno, vamos a regresarnos un poquito pues a la materia. Ya cuando llegas tú al camino de pues, tomar la decisión de qué vas a estudiar, ¿siempre tuviste tú la idea sobre la ingeniería mecánica electricista o hubo algunas otras Fíjate opciones? que no siempre, ¿no? Al entrar, bueno, estuve en la primaria en la Abelardo L. Rodríguez, que es una de las más tradicionales de ahí de San Luis. Está en el mero centro. Pasé a la secundaria técnica y ahí, por alguna razón, decidí yo entrar a contabilidad. Ok, Entonces, me gustó la contabilidad. Digo, era una escuela secundaria con especialidad técnica, entonces me gustó mucho la contabilidad. Entonces, cuando ya pasé a la prepa, al CECIT en ese entonces, hoy se conoce como Cebatis o Cebetis, y me inscribí en contabilidad porque era lo que me gustaba. Pero algo me pasó ahí las primeras semanas, como que dije, a ver, esto no es lo mío. Y como ya es el bachillerato, es la prepa, es lo previo a tu carrera, tomé la decisión de cambiarme a electrónica. Así, una decisión, no creas que me lo dijo mi papá o alguien, yo solo dije, voy a cambiar a electrónica. Me gustaban mucho las matemáticas. Y veía que en contabilidad, pues, no eran matemáticas, era sumar y restar. Y ok. matemáticas es otra cosa. Pues yo solo decidí y me cambié a electrónica, ¿no? Fue una decisión personal. Ni siquiera estaba pensando estudiar ingeniería, simple y sencillamente que algo me llamó la atención. Entonces, pues ya me inscribí y eso, digamos, fue lo previo a que posteriormente estudiara la carrera de ingeniería eléctrica. Y otra cosa importante, mi papá nunca nos permitía estar, decía otras palabras, pero no le gustaba que estuviéramos de flojos en las vacaciones. Ujú, Entonces, desde el primer día que salíamos de vacaciones, nos llevaba al negocio. ok, Y a mi hermano Agustín y a mí, casi siempre nos llevaba al taller, que finalmente, bueno, que el negocio ya era un taller y era una tienda, había un área de trabajo y era una área comercial. Nunca me llevaban al área comercial, siempre me llevaban al taller, a embobinar motores y lavar transformadores, hacer cosas manuales, ¿no? Pero todo relacionado con la electricidad. Pues resulta que los dos que estuvimos yendo a los talleres resultamos ser ingenieros, ¿no? ok. Y los otros hermanos, pues una es arquitecta y los otros son médicos, que ellos no se metían a los talleres. Entonces, fíjate cómo indirectamente ahí una cosa te va llevando a lo otro, pero te digo, nunca me lo impusieron ni nada, simple y sencillamente pues, por alguna razón nos llevaba al taller y pues yo ahí trabajaba, ¿no? En los veranos me pagaban un poquitín y con eso ya me compraba algunas cosas. Entonces en la contabilidad se te cruzaron los cables literalmente y te fuiste por ese Sí, lado. sí, sí, pero creo que me sirvió porque es una base. Claro. Finalmente los negocios también tienen que ser algo que debes de entender los temas contables. Entonces creo que sirve, ¿no? Es, Claro. es, es parte de la formación. Dices que te gustaban mucho las matemáticas. Yo sé historias de que fuiste campeón nacional en matemáticas. Cuéntame un Sí, poquito sí, de sí, eso. en la prepa. Pues me gustaban mucho las matemáticas y me iba bien. Yo creo que tiene que ver con los maestros. Pues te hacían el estudio de las matemáticas algo muy agradable porque normalmente escuchas que la gente, no quiero saber nada de matemáticas ni de física. Y los maestros que yo tuve hicieron que a mí me gustaba, me apasionaban las matemáticas y la física. Entonces ya en el tercer año de prepa empezaron a haber concursos regionales de física y matemáticas en la zona de allá bueno, básicamente era Baja California, Ujú. Tijuana, Mexicali, Ensenada, y incluían a San Luis. Entonces, una vez ya nos dijeron ahí en la escuela, nos dijeron, oye, va a haber un concurso en Tijuana, que si quieren, entonces ahí nos dijeron y varios nos inscribimos, ¿no?
Y cuando menos esperamos ya estábamos en los exámenes, pues yo era el que andaba. De hecho, quedé en primer lugar, ¿no? La verdad que me iba muy bien. Yo mismo no me esperaba que fuera a tener ese desempeño, porque no sabes cómo van a estar los otros. Claro. O sea, tú le sabes, le entiendes, te gusta, pero no sabes en qué nivel estás. Pues resultó, a mí me llamó mucho la atención, no tanto por el desempeño mío, sino por mis compañeros. Yo me acuerdo ver la tabla de los 16 finalistas, porque éramos muchos los que fuimos. 8 éramos desde el Cebatis de San Luis Río Colorado. O sea, no, pues los maestros hacían buen trabajo. La mitad éramos de San Luis, de la misma escuela, y la otra mitad eran de todas las prepas públicas y privadas. Previo a eso estaba el CETIS, estaban todas las prepas de Baja California, y la mitad éramos del Cebatis de San Luis. ¿Y previo a eso había habido concursos internos ahí donde pudieras haber medido a los demás? No, nos mandaron así porque éramos los que sacábamos mejores calificaciones. Bien. O sea, no sabían quién iba a destacar ahí, y al final yo fui el que destaqué porque yo quedé en primer lugar. Y después hubo otra, ahora sí fue de los Cebatis o CECITS en ese entonces. También hubo un regional y ahí pues yo quise competir más, no podía entrar a las dos, entonces entré en matemáticas. Y sí, quedé en primer lugar y me fui a un concurso nacional y quedé en segundo lugar a nivel nacional. ¿Y por qué no quedé en primero? En el plan de estudios de electrónica no se incluía la clase de probabilidad estadística. Entonces, cuando llegué al examen nacional me hicieron preguntas de probabilidad estadística, pues yo no sabía, ¿no? Porque no había llevado esa materia. Y esa fue la deficiencia, y eso me lo dijeron porque era en pizarrón la final. Sí. O sea, de hecho, pasé a la final en primer lugar allá en México. Y ya en la final quedé en segundo porque no supe contestar temas de estadística porque no lo había estudiado, ¿no? Pues eran cosas que me apasionaban mucho, ¿no? La física y las matemáticas. ¿Y eso te lleva a ser ingeniero mecánico electricista en el TEC de Monterrey? Así es. Mira, todos mis hermanos estudiaron en escuelas públicas. Mis 2 hermanos mayores, Carmelita, mi hermana, y Agustín estudiaron en la UABC. Ricardo estuvo en la Médico Militar y Cristóbal en el UNAM. Cuando le dije a mis papás que yo quería irme al TEC de Monterrey, pues mi papá dijo, no, mis hijos han estudiado en escuelas públicas y van a estudiar todo, como que no quería, ¿no? Y además, pues, costaba una lana, ¿no? Entonces le dije, pues, voy a ver si consigo una beca, ¿no? Y ahí estuve buscando la beca, y pues traía este desempeño de ser un alumno que había destacado. Y finalmente no la pude conseguir, y por alguna razón, no sé, yo creo que mi mamá lo convenció. Y al final sí me fui al TEC de Monterrey. Entrando, luego me fui al departamento de becas del TEC, y al segundo semestre ya tenía una beca, combinación beca-préstamo por el 90%. Entonces mis papás me pagaron el 10%, así que sí fui becado y pude estudiar en esa escuela. También tengo entendido que te fue muy bien en la carrera. Tuviste también un buen desempeño. Fui el mejor alumno de la generación en el TEC de Monterrey, entonces sí fue algo interesante. ¿Y de ahí no te paraste? ¿Buscaste inmediatamente una maestría? Me fui a Estados Unidos a una maestría. Normalmente las maestrías se hacían en 2 años, la hice en 1, me metí carga doble, porque ya me sentía yo que ya era una carga económica para mi familia, yo tenía que trabajar ya. Pues aceleré la maestría, la saqué en 1 año y ya me vine a San Luis Río Colorado a trabajar al negocio de la familia, y desde entonces ahí estuve hasta que después ya me cambió la vida cuando me vine acá a Hermosillo. Ok. Pues cuéntame un poquito de esos inicios en eléctrica. Ya tú llegas de estar preparado, teniendo altos desempeños académicos, teniendo una maestría en potencia, ¿verdad? Es una sistemas de potencia, sí. Generación de energía y sistemas de potencia. Y regresas, ¿cómo ves la eléctrica? ¿Cómo la habías visto antes de irte a estudiar, y cómo regresas y cómo la ves? Ya tengo entendido que está incorporado ahí mi tío Agustín. Ya estaba mi hermano. Cuéntame un poquito de ese regreso. Pues la verdad es que el negocio iba creciendo. De aquel taller en donde vivieron mis hermanos, ya mi papá ya había comprado, porque ahí rentaba mi papá, ya había comprado en donde actualmente está la Eléctrica Díaz, ahí por la calle Sexta. Compró todo ese terreno y construyó en una parte, y ya puso su tienda y su taller atrás, que era donde trabajábamos, en el taller allá atrás nosotros. Y sí iba creciendo. Ya estaba mi hermano, y ya Agustín estaba incorporando los temas que había aprendido en su carrera de ingeniería eléctrica. Ya estaba entrando a proyectos eléctricos, lo cual estaba dándole una nueva dinámica a la empresa. Claro. De ser un taller de reparación de cosas y de venta de materiales, también se convirtió en elaboración de proyectos y tema de construcción eléctrica. Entonces, cuando yo llegué, pues yo básicamente lo que hice fue enfocarme en el tema comercial.
Mi hermano estaba muy enfocado en el tema de obras y del taller. Entonces ahí mi papá rápido tomó la decisión, nos dijo, mira, uno váyase para allá, otro para acá. Y yo sin nada de conocimientos, digo, lo básico que aprendes en la carrera, pero sobre los materiales pues había que conocerlos. Y básicamente lo que yo empecé a implementar, que me pareció correcto, en ese entonces todavía nadie facturaba en computadora. Para empezar, casi nadie tenía computadoras y yo venía de la academia, entonces conocía muy bien eso. Entonces incorporé un sistema con apoyo de expertos, por supuesto, para poder tener inventarios y todo lo que se tiene en un negocio con computadoras. Yo mismo tecleé la base de datos de los materiales, me la pasaba noches completas escribiendo porque no tenía nadie que me ayudara ni nadie que creyera en lo que yo estaba haciendo. Y bueno, esa base de datos es la misma que se usa ahorita en la eléctrica, ¿no? Para poder facturar lo que hoy se tiene. Sí, no, la verdad que es el site, ¿no? El famoso. Bueno, ese después ya se derivó en el site con otra empresa, pero fue la misma base de datos que migró de un sistema básico que incluso trabajaba en Basic y lo cambiaron a una base de datos que creo que es Fox, lo que se tiene ahora a través del site. Pero el punto inicial empezamos con Basic. Bueno, ahí hay una historia que cambia el rumbo tuyo, cambia tu rumbo. Tengo entendido que llega el presidente en turno, que era el doctor Jorge Figueroa, me parece. Jorge Figueroa llega con mi abuelo, ¿no? A preguntarle sobre a quién podía invitar de sus hijos al servicio público. Jorge Figueroa, que fue presidente en el 94, previo a eso, pues andaba buscando ser candidato, ¿no? Fue muy amigo de mi papá, iban juntos a pescar y de cacería. En una ocasión fuimos, porque yo también los acompañé a pescar, y ahí en el Golfo de Santa Clara estábamos pescando, ahí en la Riviera, ahí estábamos. Y ahí le platicó a mi papá, fíjate que ando buscando a ver si me dan la candidatura del PAN, a ver si la logro para la presidencia municipal. Y le dijo, me gustaría invitar a alguno de tus hijos, porque quisiera que hubiera también gente que no es panista. Nosotros no éramos panistas, nunca fuimos priistas, pero no estábamos en política, estábamos en negocios. Y entonces mi papá en lo lógico le dijo, pues dile a Agustín, que es el hermano mayor. Y recuerdo que a los días ya fue el doctor Figueroa allá a la eléctrica y ahí iba el mostrador. El mostrador se veía mi oficina y la de Agustín, estábamos los dos juntos, uno a un lado del otro, y veíamos quiénes llegaban al mostrador. Entonces llegó el doctor Figueroa, pidió hablar con Agustín, pasó con Agustín, y después que habló un rato, yo no sabía que iba, pasó a mi puerta, me tocó y pasó, y me dijo, oye, fíjate que vine aquí, hablé con tu papá, y me dijo que le dijera a Agustín, y Agustín me dijo que no, y pues quiero ver si tú fui plato de segunda mano, fui la segunda opción. Y yo, desde hacía años, yo me llamaba mucho la atención la política. No sé, leía mucho y andaba muy pendiente de las campañas. O sea, sí me gustaba la política, pero no como para participar. Nada más era como un gusto, ¿no? Pero obviamente al planteármelo, lo primero que le dije, no, pues es que yo estoy aquí. Le dije, no, yo no puedo trabajar en el gobierno. Nosotros somos de iniciativa privada y... No, pero como regidor puedes ir y no necesitas estar trabajando ahí. O sea, tú vas a una junta mensual. Y no creas que andaba viendo que cuánto van a pagar ni nada. Más bien cuánto tiempo le voy a dedicar, le decía yo. No, con que vayas a las juntas, con eso es suficiente. Y ya dije, pues está bien. Dije, es como entrarle a la Canacintra o a la Canaco, 3 años de mi vida, pues como quiera le entro. Y así fue como le acepté ser candidato a regidor en su planilla, que él después ganó, y entonces fui regidor, fue mi primera incursión. Como anécdota, me acuerdo que me habló y me dijo, oye, pues ya que me aceptaste ese día que me dice, te encargo y nos vemos a las 6 de la tarde en el PAN. Ah, claro que sí. Y después yo lo ando buscando, oiga, doctor, ¿y dónde está el PAN? Porque yo nunca lo he visto. Le dije, oye, tan así estaba yo alejado de la política que no sabía dónde estaba el PAN y ya me dijo dónde. Y ya llegué y la verdad que me encontré con buenos amigos ahí, que finalmente han sido amigos de toda la vida, ¿no? Y pues ahí empezó una etapa que yo no planeé hacerla, que es el servicio público. Ahí ya estabas casado, ya estaba te casado, casaste sí, en el 90. En el 90. Esto fue en el 94, ¿me platicas? ¿Cómo fue ahí la noticia para mi mamá? Oye, pues me invitaron y le voy a entrar. ¿Cómo? Pues ella siempre me ha apoyado, no sé, no ha sido difícil porque obviamente ella quería que su esposo creciera y pues era un área de crecimiento, ¿no? Es como si yo le hubiera dicho, oye, pues voy a ser presidente de la Canacintra, fui presidente ahí de un club de tiro y caza y pesca de San Luis. Cada vez que yo incursionaba en algo de liderazgo, ella siempre me apoyaba, ¿no? Entonces,
cuando le dije eso, pues me encantaba de la vida, ¿no? Pero no pensamos que iba a cambiar la vida, ¿eh? Pensábamos que nada más era una incursión que iba a durar 3 años y punto, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo fue esa pues, transición de ser un invitado a ser regidor a tomar decisiones ya? Pues de ahí brincaste a ser alcalde de San Luis Río Lo que Colorado. pasa es que cuando llegamos, me acuerdo que el doctor llegó y la típica, ¿no? Que encuentras arcas vacías y no tienes dinero, estás endeudado, teníamos la luz cortada, no había nada, había que pagar la nómina de todo el personal de obras públicas y no había los policías, no había dinero para nada. Es más, pagaba pronto ni escritorios había, las refrigeraciones en ese entonces se usaban de ventana, estaban los hoyos, se las llevaban. Todo vaciaron los priistas en ese entonces. Pues a luchar desde cero y en lugar de empezar. Y el doctor decía, pues es que si no me ayuda el Estado. Y yo le decía, no, es que nosotros ya sabíamos que íbamos a encontrar las cosas mal. Estaba mal el municipio, no podemos rendirnos. Y él decía que pues si no contaba apoyo, pues que no iba a haber obras. Y yo le decía, no, me da vergüenza a mí. Yo le anduve pidiendo el voto a la gente y no podemos decir que no podemos. O sea, tenemos que hacer algo. Entonces, ya me empecé yo a asesorar de algunas personas, abogados. Y entonces iniciamos ahí una lucha legal contra el gobierno del Estado porque nos estaba reteniendo unas participaciones. Y eso lo hicimos Enrique Reina y yo. Enrique era el síndico. Y yo era regidor, pero yo era el que impulsaba todo eso. Enrique era el que firmaba las demandas y teníamos abogados que nos asesoraban y otros regidores que nos acompañaban. Entonces de repente el doctor, como alcalde, vio que había una emancipación de regidores contra el gobierno del Estado, no contra él. Pero él lo veía como una amenaza porque dijo, me va a complicar la relación con el gobierno del Estado. Y en ese entonces teníamos un gobernador medio duro que se llama Manlio Fabio Beltrones. Y pues el doctor le tenía miedito. Nosotros no, estábamos muy chavalos. Y le entramos aunque él no quisiera, pues como la demanda la firmaba el síndico las firmó y nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia con varias demandas que finalmente algunas se ganaron y otras logramos avanzar. Yo creo que eso me puso en la antesala de la candidatura a la presidencia porque fue público mi participación y logramos algunas cosas buenas para el municipio. El doctor tuvo un poquito de más libertad financiera, le dieron más apoyos, o sea, a veces cuando negocias de esa manera y no te dejas, pues sí, voltean a verte. Y el doctor hizo una muy buena gestión, una gestión muy, considerando los pocos recursos o los nulos recursos, hizo una muy buena gestión. Y por alguna razón yo estaba encaminado para ser candidato y ahí pues finalmente logré ser presidente. ¿En esa etapa sentiste tú que ya eran tus inicios de ser un líder con claro, un equipo de trabajo? ¿Cómo sentías esa parte en la que, oye, pues ya tú sigues de ser alcalde y... Pues fíjate que igual es algo que no planeas. Muchas de las cosas en mi vida se han dado así sin un plan. Y creo que es mejor, a mí prefiero que sea así, ¿no? Porque para mí la parte más importante de mi vida es mi familia y un poquito la estabilidad económica, ¿no? Pero no es lo más importante el ser rico, sino más bien tener una estabilidad económica, pero tener una gran estabilidad familiar para mí es lo más importante. Entonces, el planear algo así como de político para ser después presidente, casi nunca se me dio. Hubo algún momento después en donde ya hice un poquito de planes, pero en ese entonces no. Es más, yo como presidente municipal, yo no me decía político, me decían, es que eres político. No, yo no soy político, yo soy empresario que me metí a la política, pero en 3 años me regreso. Y lo cumplí, lo cumplí que me iba a regresar porque siendo presidente ahí me ofrecieron ser candidato a diputado local. Al principio ahí me marearon un poquito, pero de repente cuando me di cuenta que ya estaba encarrilándome en una carrera política y que yo no quería en ese entonces, decliné. Y cuando ya tenía una pluri, decliné a ella y dije, no quiero ser. Y yo me regreso a mi negocio y terminé la presidencia municipal y me regresé a la eléctrica a trabajar ahí con la familia. Entonces, fue después que volvió otra vez a caer en las andadas. ¿En qué etapa, cuántos años pasaron para que regresaras a la vida pública? 1 año. 1 año. 1 año, fue muy rápido. Duró poquito. ¿No? Sí. Yo terminé en el 2000 y en el 2001, bueno, en ese entonces había ganado Vicente Fox y entonces venían los cambios de delegaciones aquí en Sonora, bueno, en todo el país. Pero ya se hablaba de los próximos delegados federales que iban a entrar con el gobierno del cambio de Vicente Fox. Y pues en el PAN voltearon a ver perfiles y pues no había muchos con experiencia en ese entonces. Estaban pues algunos de aquí de Hermosillo que finalmente llegaron a ser delegados y de San Luis pues estaba el doctor y estaba yo, que éramos los que habíamos sido alcaldes. Uh-huh.
El doctor, yo no sé si le ofrecieron algo o no, pero él nunca se vino para acá y a mí me ofrecieron la delegación del Infonavit y ahí también sin pensarla, de repente nada más ahí en una llamada que le hice a Yaso, a mi esposa, y me dijo, pues le entramos y finalmente fue cuando nos vinimos a vivir acá a Hermosillo en el 2001, ¿no? En junio del 2001, que ahí prácticamente nos cambió la vida, ¿no? Porque ahí sí empezamos a, como dicen, quemar las naves, ¿no? De lo que era mi participación en la eléctrica y ya meterme más en una carrera política y de servicio público. De ahí del Infonavit después fuiste delegado de la Semarnat. Sí, pero antes estuve entré a la dirigencia estatal del PAN. Ok. Entré en relevo de David Figueroa. Me tocó ser dirigente del PAN cuando Ramón Corral compitió por la gobernatura contra Eduardo Burs, que ganó Eduardo Burs. Y después de ese periodo que fui presidente estatal del PAN, me fui a la delegación de Semarnat. Ahí conocí a gente que le tengo mucho afecto y que le aprendí mucho, que es Alberto Cárdenas y a José Luis Luege, a los dos grandes personajes. Gente muy noble, muy buena, que todavía están en el PAN y que me enseñaron mucho en el tema del servicio público. Posterior a eso, te toca participar otra vez en el servicio público como diputado. Sí, como siendo delegado de Semarnat, eso fue en el 2004. Pues la elección del Estado decía el 3, el 4 estuve, y el 6, ahí sí yo. No, ahí sí nadie me llamó, ni las circunstancias se dieron. Y yo decidí buscar ser diputado local de San Luis Río Colorado, pues desde donde soy y donde había sido alcalde. Recuerdo que estaba Enrique Reina, dirigente estatal, y me dijo, oye, ¿por qué te vas a la diputación? Porque yo te doy la pluri aquí, me dijo. No, le dije, a mí no me gustan las pluris, yo prefiero ganármela con votos. Muchas gracias, le dije. Y me fui a competir a San Luis. Y afortunadamente me fue muy bien en la elección, gané. Y ya me vine de diputado local y el dirigente estatal en ese entonces nombraba al coordinador de los diputados. Enrique Reina era el dirigente, él me puso como coordinador de los diputados y ahí pues estuvimos ahí en una oposición muy fuerte en contra del gobierno del Estado. No era una oposición sistemática, era una oposición que buscaba el beneficio del Estado y tuvimos ahí algunas diferencias con Eduardo Burs, algunas coincidencias porque hubo cosas que lo apoyamos, por supuesto. Pero en el tema del Plan Sonora Proyecto se nos hacía que se gastaba mucho dinero en imagen y poco dinero en obras y que para hacer obras recurrían a las deudas y no nos parecía bien que se endeudaran para hacer obra pública cuando realmente... Y lo otro que le cuestioné mucho es que no estaban invirtiendo en agua. Fíjate, finalmente yo no sabía que iba a llegar con agua. Pero yo le decía que en mis argumentos en contra del PSP, del Plan Sonora Proyecto, es que había muy poco, creo que el 5% para obras de agua. Y Hermosillo requería y sigue requiriendo inversiones importantes en el tema de agua. Y fueron de las razones por las que no estuvimos de acuerdo con ese plan. Pues ahí, precisamente, tocando el tema de tu gestión en Conagua, pues fue sumamente impactante porque te tocó lo histórico del Acueducto Independencia, una obra de más de 5,000 millones de pesos de recurso pues, para la infraestructura hídrica. ¿Cómo te preparó esa experiencia con un proyecto tan importante para la región? Yo me imagino que de ahí pues ya traías un poco más el cuidado del medio ambiente. Eso era como que los inicios de lo que se veía para Renergy, ¿no? Yo creo que hubo varias etapas en donde me ayudó a ver los temas ambientales. Pues fíjate, en el 2000, cuando todavía estaba de presidente municipal, unos inversionistas españoles me invitaron a España. Dentro de las cosas que visitamos allá fue una fábrica de paneles solares en ese entonces y subimos a techos en donde ya estaban instalados paneles solares que ya estaban intercambiando energía. O sea, fue tu primer acercamiento con paneles solares. Sí. Acá ni existía eso. Los países pioneros en los temas solares son Alemania, Italia y España. Pues nos tocó ver lo que estaba haciendo España en ese entonces y me llamó mucho la atención ver cómo ellos estaban en eso en el año 2000. Lo siguiente que supe de paneles solares fue en el 2010, acá en México, 10 años después. Pero bueno, haber estado en la Semarnat me tocó ver los temas de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la parte forestal, flora, fauna, de calidad del aire y todo lo que es los temas de ahorro de energía, ahorro de recursos, el agua, pues te van formando, ¿no? De alguna manera en esa preocupación que todos debemos de tener. Y después de la Semarnat, bueno, también ahí tuve una incursión política busqué ser candidato a la gubernatura, me la ganó Padres, pues ya iba muy encaminado él,
finalmente fue gobernador, pero una vez que él llegó a ser gobernador, yo entré a la Conagua y ahí hicimos muy buen equipo para el tema del acueducto de Independencia. Ayudamos mucho para que el Hermosillo tuviera este acueducto que hoy viene a ser una buena parte de la solución. Faltan otras soluciones, pero esta es una de las más importantes que se tiene. Entonces, yo ya estaba muy en el tema verde, ¿no? De reenergízate. Yo estaba ya muy enfocado en estos, ya me gustaba mucho el tema. Y en mi casa yo hacía muchas cosas que tenían que ver con el cuidado de los recursos, el tema del agua. Andaba yo con campañas de utiliza tu vaso para lavarte los dientes, mete tu cubeta cuando te bañes para que puedas aprovechar el agua que cae de la regadera y que no se vaya por las cañerías, en fin, o sea, muchas cosas en cómo cuidar el recurso agua. Y pues finalmente, después de que salgo de la Conagua, busco ser senador de la República, no lo logro, me quedo a cualquier cosa de porcentaje abajo del PRI. En ese entonces competimos Pancho Burques y yo contra Claudia Pavlovich y el Borrego Gándara. Nos ganaron ellos. Dentro de las satisfacciones que tengo yo en esa elección que perdimos, es que en el distrito de mi tierra gané, pero, o sea, fui profeta en mi propia tierra porque ganamos de calle allá. Y la otra satisfacción es que en Hermosillo también le ganamos al Borrego de la Claudia. En la suma total de los votos le ganamos. Donde nos pusieron una pela fue en Ciudad Obregón. Por el tema del acueducto de Independencia. De manera que yo sí tuve que pagar un costo político por haber impulsado el acueducto de Independencia, pero creo que valió la pena. Finalmente lo importante no es lo que uno logra, sino lo que logra la ciudadanía. Entonces creo que fue un gran logro para Hermosillo el que tengan este acueducto, aunque haya sido para que yo prácticamente ahí parara mi carrera política, porque terminando esa elección que perdí, cumplí 50 años, reflexioné, y dije, es hora de volver a los negocios. Y lo primero que se me ocurrió fue, por pláticas con algunos amigos, entrar en las renovables y fue cuando fundamos Renergy. Esto es en 2012. Así 2012 fundamos Renergy en paneles solares. Hablé con Agustín, mi hermano, le dije, oye, pues no tengo capital, quedé bien tronado de la elección, ayúdame económicamente, nos asociamos y emprendimos este negocio pues de la nada, ¿no? O sea, no me rendí. Finalmente los tenía ustedes estudiando, pagando colegiaturas, pero dije, a ver cómo le hago. Y finalmente echamos a andar este negocio, que hoy es un negocio muy próspero, que ya va muy bien, gracias a ustedes, mis hijos. Este cambio de dejar una carrera política, puestos pues, muy relevantes para la historia de Sonora, te cambiaste a la IP otra vez y decidiste no seguir con el tema de eléctrica. Díaz probablemente pudiste haber participado en proyectos o en la misma área comercial, pero decides, por lo que comentas ahorita de que se veían proyectos, innovar en un producto o un producto servicio que no era conocido, aceptado y caro. Era sí. Muy interesante. ¿Por qué la decisión de sí entrarle a ese producto de etiqueta alto y que era muy difícil de venderse? ¿Cuál fue la decisión crucial que dijiste? Yo le voy a entrar y no lo voy a soltar y en algún momento va a pegar. Mira, yo creo que tiene que ver con ese tema de que después lo aprendí. Pues mira, nada más déjame, previo a contestarte la pregunta, terminando este proceso, ya estaba yo muy, no sé, saturado en el tema de servicio público, política. Entonces yo necesitaba desintoxicarme de eso. Okay. Entonces lo primero que hice, me metí a un curso un seminario, ¿no? de negocios para aprender, y posteriormente me metí a una maestría de negocios, una MBA en el TEC de Monterrey, y precisamente era para desintoxicarme del tema de ya no hablar de política y hablar más de negocios. Y ahí aprendí algunas de las cosas estas que, ahora sí volviendo a la pregunta, de cómo existen los early adopters, de las personas estas que a veces se meten a los negocios cuando todavía los negocios no están maduros. Ahí aprendí esto de que el timing es bien importante. Pues yo me adelanté al timing, o sea, no me esperé a que esto madurara. Y no está tan fácil, ¿eh? No es muy fácil entrarle a un negocio cuando va apenas empezando, ¿no? Es muy arriesgado. Y sí tuvimos nuestras dificultades, no al inicio, porque al inicio había un programa del gobierno, en ese entonces de Calderón, que apoyaba a las empresas agrícolas para poner paneles solares. Ese inicio fue bueno, pero cuando sale Calderón y entra Peña Nieto, esos programas se acaban.
Y entonces yo tenía los huevos puestos en esa sola gana, hasta que eso es algo que también debe aprender uno, de no concentrar una sola, sino diversificarse. Y pues el negocio estuvo a punto de fracasar, de tronar, ¿no? O sea, 2 años después, 3, yo tuve que correr a todos los que había contratado y me reduje a la mínima expresión, porque pues así son los negocios. Afortunadamente después fueron cambiando un poquito las políticas y luego después llegaron ustedes y ayudaron mucho al crecimiento de la empresa. En fin, la historia se ha venido cambiando, pues, pero sí le fui de esos arriesgados que se meten a probar las cosas nuevas, ¿no? Sí soy de los que anda, en cuanto sale el teléfono nuevo, ando viendo a ver cómo lo agarro. No sé si va a ser bueno o no, pero pues le entro, ¿no? Creo que en eso nos parecemos mucho yo, el Toño Serrani y yo, porque él también siempre anda innovando, ¿no? Todo lo nuevo lo prueba y pues le salen muy bien las cosas a él. Entonces, en eso nos parecemos mucho, ¿no? Que somos muy así innovadores y que nos gusta entrarle a lo nuevo y aún y cuando no esté probado. O sea, somos los conejillos de India y normalmente salen bien las cosas. Pues del 2012 a todo lo que hiciste con Renergy, pues claro, esos altibajos que tienen todos los negocios, te tocó pasar por ellos y sobre todo por este early adoption que hiciste. Llega la etapa en la que nos invitas a participar acá en la empresa. Hacemos un gran equipo. Yo creo que si compaginamos, pues a veces el tener una empresa familiar no es fácil. Creo que nos encaminaste muy bien sobre la filosofía de no vendemos paneles solares, vendemos un servicio enfocado en el servicio postventa. Creo que eso también viene arraigado del abuelo. Ajá, sí. ¿Y cómo has sentido tú que seguimos aplicándolo independientemente de las caras que veamos frente a frente? Esa filosofía, ¿cuál es tu manera de poder inculcar una cultura en una empresa? Sí, efectivamente, siempre hemos pensado en atender al cliente, darle un buen servicio y sobre todo no engañarlo. Y yo me acuerdo, volviendo a mis etapas de joven en San Luis, ahí me acuerdo en el mostrador que de repente estaba mi papá ahí, llegaba un cliente con algún motor y él le llegaba con el motor descompuesto y ya mi papá, pues con toda su experiencia lo veía y prácticamente le cambiaba un alambrito y eso, y le decía, ahí está listo, ¿no? ¿Y cuánto es? No, pues, le cambió un alambrito, no, lléveselo, está bueno. Cualquier otro le hubiera vendido un motor nuevo porque vendíamos motores nuevos, ¿no? Entonces ahí, pues yo veía y decía, mira, no se lo transea, o sea, realmente está siendo honesto con su cliente. Entonces, esa es parte de una formación que tenemos y como yo les he platicado a ustedes, a nuestros clientes hay que tratarlos con honestidad, no hay que venderles cosas que no son, no hay que venderles paneles de más, no hay que venderles paneles sombreados. Lo que nosotros vendemos es una solución a una necesidad que tienen las personas de pagar menos por su recibo de energía eléctrica y de contribuir al cuidado del medio ambiente. Entonces, no nos desenfoquemos. Ese es nuestro trabajo y esto a la larga o a mediano plazo nos va a premiar. Cuando la gente vea esto, nos va a premiar y nos va a sacar adelante. Entonces, así ha sido la filosofía y ustedes lo han captado muy bien. Entonces, casi siempre a veces incluso hasta temas de garantía, en donde a lo mejor no procedía, pues nosotros con tal de que el cliente quede contento, a veces pues, decimos, pues apechugamos nosotros. Sí, la verdad que sí lo puedo vivir yo en el día a día. ¿Cómo te sientes hoy que participamos juntos, que tú ya ves resultados al momento de que compaginamos mi hermano, tú y yo? ¿Cuáles han sido los logros que tú destacarías de Renergy? También pues, te tocó en parte de esta etapa de Renergy irte un ratito con el alcalde a la secretaría del ayuntamiento. ¿Cómo ves esa evolución? Porque también te tocó, ahora sí no en la eléctrica, irte a un lado y regresarte a otra empresa. ¿Cómo has sentido tú esas transiciones? La verdad que, mira, pues cuando ustedes regresaron, el negocio empezó a crecer mucho. Tuvo que ver con cómo nos complementamos unos con otros. Yo, pues mi naturaleza no es así muy vendedora, ¿no? Yo más bien trato de que el cliente se quede seguro, confiado en que le vamos a hacer un buen trabajo. Pero no tengo esa chispa que tienes tú para vender, pues no lo tengo. Es muy difícil que yo agarre un teléfono y le llame para ofrecerle a un cliente. Eso sí lo haces muy bien tú, yo no lo hago. Entonces creo que ahí se complementa muy bien. Marco Alejandro, el Ale, que le decimos mi hijo menor, tu hermano, él es ingeniero y él se desvive porque las instalaciones queden perfectas, ¿no? Sí. Y por darle servicio al cliente. Entonces, esa parte, pues no la haces tú, él la hace. Entonces, creo que
Entre los tres hacemos ahí un buen equipo. Me sirven un poquito las relaciones que yo he hecho a lo largo de mi vida, sobre todo aquí en Hermosillo. Creo que de alguna manera la gente que me conoce ve que no soy un tranza, pues que no ando queriendo fregar a la gente. Entonces eso ayuda mucho para poder conseguir proyectos. Algunos proyectos que tú has buscado, al final de repente ayuda a que yo aparezca ahí, porque mira, es el Chito Díaz, no, sí, es gente decente y han salido los proyectos. Entonces creo que nos complementamos muy bien. Pasamos esta etapa difícil de la pandemia del 2020, ¿no? Que fue muy dura. Muy dura. Ya íbamos, el avión ya iba a pura marcha y tuvimos que volver a aterrizar para volver a agarrar vuelo. Y ahorita creo que ya agarramos vuelo, ya va bien. Ya hay mucha gente que confía en nosotros y que ya están invirtiendo. También el pensamiento de los que invierten en paneles solares ha venido cambiando. Ya no hay tanto escepticismo. Antes decían, oye, ¿y eso cómo funciona? La otra es que estaban muy caros, ya no existe eso porque ya están muy, muy accesibles. Esquemas de financiamiento. Entonces hay muchas cosas que al principio no había, que ya las hay. Y hay muchos ejemplos que aquí en Reenergízate se están presentando de que son reales, ¿no? Y que son verdaderamente te representan un ahorro. Y los mismos clientes están diciendo a nosotros pues que somos gente que no les estamos vendiendo espejitos, les estamos vendiendo una solución de verdad. Entonces creo que todo eso está ayudando para que sea cada vez más gente o empresarios o familias o madres o padres de familia que deciden invertir en paneles solares. ¿Cómo se siente ver este tiempo, este recorrido de Reenergy específicamente en cuanto a que pues ya está la tercera generación del grupo apoyando en la empresa? Es una pregunta algo personal. ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que sientes tú que va a suceder en los próximos años? ¿Cómo lo visualizas este futuro? ¿Lo visualizabas así en el 2012? Bueno, la verdad que no. Finalmente tú decides emprender tratando de hacer un negocio que sea rentable, pero no sabes si tus hijos van a ir a trabajar a tu empresa. Finalmente yo no contribuía a su formación para que vinieran a trabajar conmigo, sino para que tuvieran sus alas y volaran lo más alto posible. Era mi sueño, sigue siéndolo. No necesariamente al lado mío. Podía ser conmigo, podía ser por otro lado. Ustedes decidieron incorporarse aquí conmigo. Llegaron a una etapa en donde ya podíamos emprender ese vuelo. Si hubieran llegado 2, 3 años antes, yo les hubiera dicho ni vengan, porque era cuando estaba pasando la crisis esta que me reduje a la mínima expresión. Pues creo que las cosas se van acomodando. Creo también que la invitación que me hizo Toño Estiazarán de ser secretario del ayuntamiento en el 21, pues también nos sirvió, porque aprendimos los tres, Lale, tú y yo, a darnos cuenta que la empresa podía caminar sin mi presencia física, ¿no? Y ustedes empezaron a agarrar algunas responsabilidades que a lo mejor las hubieran agarrado si yo hubiera estado ahí. Y yo mismo me di cuenta que si eran capaces de agarrar esa responsabilidad y llevarla en muy buenos términos, y incluso mejor que como yo la estaba llevando, y eso es lo que uno quiere. Entonces, creo que uno de los grandes logros de haber sido secretario y haber estado 3 años fuera del negocio es precisamente ver que yo ya puedo ir preparando mi salida, ¿no? En lugar de permanecer ahí. Porque como dije, pues mi papá a los 50 y tantos años se retiró, yo no me he podido retirar, yo ya quisiera poderme retirar. Este año ha sido como una especie de mitad y mitad, ¿no? De medio retiro y medio trabajo, porque pues he disfrutado con mi esposa y con mi familia algunos viajes que no había tenido en años, porque pues toda la vida trabajando. Entonces, pues yo quisiera ver cómo seguimos avanzando para ver si cada vez soy menos necesario. Espero que en este año, finales de año, podamos ya estabilizar, consolidar todo económicamente en el negocio. Todavía traemos algunos pendientes de algunas deudas y sí, para ver si ya implementamos otro esquema en donde yo tenga menos participación, ¿no? Para que ya ustedes vayan avanzando solos. Para cerrar, después de todo este camino que es muy, ¿cómo te puedo decir? Es un camino que es de destacarse. Al haber andado cambiándote de cachuchas y permanecer, tener creer en el producto, creer en el proyecto de Reenergy, es digno de aplaudirse. Y pues tú eres no el arquitecto, sino el ingeniero de este proyecto. ¿Cuál es el legado que tú esperas dejar, no como empresario, sino como persona, a toda la familia, a todo el equipo de Reenergy y a la ciudadanía que pues todas estas partes te hemos conocido? Fíjate que ahorita que hablaste de haber estado en varias partes,
haciendo un poquito de recuento, o sea, pareciera que cada 3 años me vuelvo a inventar, ¿no? Porque fíjate, nada más vamos a hacer rápido a ver si no me equivoco, ¿no? En el 94 me hago regidor, en el 97 presidente municipal, en el 2000 regreso a la eléctrica, en el 2001 soy delegado de Infonavit, en el 2003 soy presidente del PAN, en el 2004 soy delegado de Semarnat, en el 2006 soy diputado local, en el 2009 soy delegado de la Conagua, en el 2012 intenté ser senador y volví a ser empresario con Renergy y ahí estuve. Ya después ya no le seguí, afortunadamente, en el servicio público, pero como quiera que sea, en el 16, David Galván me invitó a ser coordinador de alcaldes, regidores y síndicos en el PAN, pues ahí estuve participando en el PAN, en el 16, y luego el 18, Toño Estiazarán me invitó a ser coordinador de su campaña al Senado, y ahora en el 21 me invitó a ser secretario del ayuntamiento, ahí estuve con él, el Toño Estiazarán, y en el 24 regreso a Renergy al 100%, entonces si te fijas, como que cada 3 años hay algo nuevo, ¿no? Yo espero que en el 27 o en el 26 ya diga, ya me retiré, ¿no? Ya estoy más tranquilo. Y bueno, pues como legado primero, como he dicho, para mí lo más importante es mi familia, que mi familia ya se extiende no nomás a ustedes, mis 3 hijos, a sus esposas y esposo, en el caso de la Fer, de mi hija, sino también a los nietos, pues tú tienes 2 hijos, los dos nietos mayores que tengo, varones, y la niña, Elisa, la más chiquita. Entonces, para mí, lo más importante es que a ustedes les vaya bien, tanto igual, en lo familiar primero y en lo económico, y que haya unidad familiar. Para mí eso es lo más importante. Segundo lugar, es que podamos tener una empresa que pueda ser un ejemplo para otras empresas o un ejemplo de cómo se pueden llevar los negocios. Y si esta empresa contribuye al cuidado del medio ambiente, va a ser mucho mejor. Entonces nosotros estamos ofreciendo soluciones a la gente. Entonces, que esta empresa pueda ser exitosa, crecer. No aspiro que crezca para después andar que no tenemos vida, ¿no? O sea, hay que tener posibilidades de tener vida. Hay que llevar un correcto equilibrio entre la familia y los negocios para que se disfrute la vida, ¿no? La vida no es nada más dinero y negocios. La vida tiene mucho que ver con el ambiente familiar, con los amigos. También es muy importante rodearse de amigos porque finalmente pues en la familia los hijos agarran su camino y ¿con qué te quedas? Pues con tu esposa y con los amigos que has hecho en la vida. Y yo creo que ya terminó la etapa mía del servicio público, pues la satisfacción del deber cumplido en todas las posiciones que he tenido. Nunca he tenido ningún problema de cosas negativas, de corrupción ni nada. Es algo que nunca, pues yo entré precisamente para eso, para tratar de combatir o de estar en contra de la corrupción y de las cosas malas que hay en los gobiernos. He salido bien siempre, no he tenido ningún problema porque nunca me he metido. Entonces también eso, de que pueda haber gente en la política que no vive de eso y que no es un tranza, no de los dientes para afuera, sino en la realidad. Entonces creo que si podemos dejar ese ejemplo de vida, ¿verdad? Disfruto mucho a Yaso, mi esposa, y yo soy feliz con ella. Somos amigos, somos novios, somos pareja, marido y mujer. Nos disfrutamos mucho, entonces, y que ustedes vean eso como un buen ejemplo también para que hagan lo mismo o cosas mejores también en su familia. Creo que esas son las cosas que yo quisiera dejar como legado para el futuro. Muy bien. Papá, ingeniero, pues la verdad que muchas gracias por tu tiempo, por la aportación que has tenido aquí al podcast, por esta increíble historia que me digna mucho haberla hecho. Y pues bueno, ha sido un verdadero privilegio estar contigo en este camino. Va a seguir siéndolo. Y sí coincido contigo que la familia va a ser lo más importante, va a ser lo que siempre va a estar. Entonces, papá, quedas oficialmente reenergizado y encantado de haberte tenido aquí en este episodio. Iván, muchas gracias. Me siento reenergizado totalmente. A todos, pues muchas gracias por este acompañamiento en esta historia. Teníamos muchas ganas de hacer este proyecto de Reenergízate y en algún punto dijimos vamos a contar un poquito de la historia de nuestro fundador, que tengo la fortuna de llamarlo papá. Encantados de tenerlos acá. Esperen un próximo episodio, otra vez ya con clientes, con testimonios reales de empresarios que están cambiando la industria, que están apostando por un Hermosillo mucho más limpio, mucho más verde. Y nos vemos en el próximo episodio.